Seguimos desde DEMA en Baracaldo, desde la Agencia Foral de Empleo y Emprendimiento, y en esta ocasión continuamos evidentemente con la Sarekin Week y, como decía antes, seguimos hablando también de economía social y solidaria. Para ello tenemos a tres mujeres desde la Asociación de REAS Euskadi. Ahí está Belén Varela, que es coordinadora gerente de Workland Vizcaya, Asociación de Centros de Formación Profesional para el Fomento de la Economía Social en la comarca del Gran Bilbao. Belén lleva 16 años acompañando a personas emprendedoras a lo largo de las diferentes fases del emprendimiento en clave de economía social. Es licenciada en Derecho con la especialidad jurídico-económica y máster en Administración y Dirección de Empresas. También tenemos a Blanca Bosch, que es responsable del área de innovación y crecimiento de la economía social y solidaria en REAS Euskadi. Las líneas de actuación de esta asociación se centran en el fortalecimiento del tejido empresarial de la red y el desarrollo de programas e itinerarios de emprendimiento. Y ya por último a Mónica Gárate, emprendedora y socia fundadora de Momentu, que trabaja con emprendedoras en los procesos de planificación y seguimiento económico-financiero como base para la mejora de la viabilidad de la empresa. Pues cuando queráis comenzamos a hablar de economía social y solidaria en esta última jornada ya de la Sarekin Week de 2021. Muchas gracias a las tres por estar ahí. Eskerrik asko y cuando queráis. Eskerrik asko zuri eta eskerrik asko gaur gurekin Econopoloan zaudeten guztioi. Muchas gracias a todas las que hoy os encontráis aquí con nosotras en el Econopolo. El Econopolo es el polo de economía social y solidaria que se encuentra en Bilbao y que estamos coordinando entre REAS Euskadi y Bilbao Ekintza. Y el programa que os vamos a presentar ahora se encuentra dentro del marco de ese proyecto del Econopolo. ¿Sí? Vale, hoy en esta presentación vamos a empezar primero contando qué es el programa Prestatzen y luego vamos a hacer un debate aquí con mis dos compañeras Belén y Mónica sobre qué es la economía social y solidaria, por qué emprender en economía social y solidaria. Entonces, primero os voy a contar qué es el programa Prestatzen. El programa Prestatzen, como veis, nace para impulsar la creación y puesta en marcha de proyectos de economía social y solidaria en Bilbao. Es un programa, por un lado formativo y por otro lado de acompañamiento, para que emprendedoras puedan sacar este tipo de proyectos adelante. Está, como os he dicho antes, dentro del marco del proyecto del Econopolo, y este proyecto del Econopolo, que luego ya en más detalle en el día de hoy conoceremos, es un proyecto que busca impulsar la economía social y solidaria en Bilbao, pero también a nivel comarca y a nivel Euskadi. Y bueno, tiene varios ámbitos de trabajo y uno de ellos es el ámbito del emprendimiento, que es en el que nos estamos centrando hoy. ¿Para quién es el programa Prestatzen? Prestatzen tiene tres públicos, ¿vale? Tiene por un lado a las personas emprendedoras que quieren emprender un proyecto colectivo desde los valores de la economía social y solidaria, de los que hablaremos luego. Por otro lado, también se centra en asociaciones que buscan profesionalizar su actividad. Por ejemplo, una asociación que empezó con algún tipo de idea, pero ahora quieren tener, por ejemplo, a una trabajadora liberada o quieren sacar una línea para poder sostenerse económicamente. Y, por último, empresas mercantiles que han estado en modelos más tradicionales y ahora quieren pasar a un modelo de economía social y solidaria. El grupo motor que está impulsando este programa de Prestatzen, por un lado, es en la parte pública con Bilbao Ekintza y en específico con el BIC para impulsar toda la línea de emprendimiento, y por otro lado, REAS Euskadi y varias de las entidades que participan en la red, como son Iriticat, Workland, que tenemos hoy aquí presente, Economistas Sin Fronteras, que ha estado antes dando la ponencia, Momentu, que también está hoy aquí presente con Mónica,
y la tercera pata. El programa Prestatzen se divide en dos, digamos, bueno, el diseño lo hemos hecho como un programa completo y un programa más pequeñito. El primer programa, el programa completo, digamos, el de Prestatzen, tiene 3 fases. Una primera fase, que son las sesiones formativas, luego sesiones de networking y, por último, un itinerario de acompañamiento ad hoc para cada uno de los proyectos que entra. En la pata formativa, lo que se hace es, primero, contextualizar la economía social y solidaria, dar a las emprendedoras que participan herramientas para poder emprender desde la economía social y solidaria y ponerla y ayudarles a esa ideación y a esa puesta en marcha de los proyectos. El programa tiene 9 sesiones de 3 horas durante 9 martes, una primera hora y media más teórica y una segunda parte más práctica. Y esto se complementa, bueno, luego os contaré cuáles son esas sesiones, esto se complementa con 2 sesiones específicas de networking, porque nos parece muy importante en la economía social y solidaria que los proyectos estén contextualizados en su entorno y, por lo tanto, conozcan el entorno, aprovechen las oportunidades y trabajen las sinergias que hay en el contexto en el que se están generando. Y para eso, entonces, tendremos 2 sesiones específicas de 3 horas cada una. Y, por último, tenemos un itinerario de acompañamiento ad hoc para cada uno de los proyectos que participen en el programa, que consta en 18 horas por proyecto. Va a tener una primera acogida, una definición del itinerario que van a seguir, luego va a tener 10 sesiones de trabajo específicas que van a depender de las necesidades de cada uno de los proyectos, 1 hora para trabajar un concepto que desde REAS Euskadi llevamos desarrollando varios años, que es el concepto de empresas bizigarriak o empresas habitables, organizaciones habitables. Luego va a haber una evaluación y, por último, a los 6 meses se les va a dar un seguimiento, porque nos parece también muy importante que los programas no se cierren y se dejen a las emprendedoras pues ya recorrer su camino totalmente, ¿no?, desacompañadas, sino que nos parece importante que se siga viendo qué recorrido tienen. Y luego, por otro lado, eso sería el programa completo. Por otro lado, tenemos el programa, digamos, solamente cogiendo la parte de las sesiones formativas y cogiendo solo la primera hora y media, que es la parte más teórica, que la vamos a abrir a que público más extenso, que igual no tiene una idea concreta o que sí tiene una idea concreta, pero que por lo que sea no es de economía solidaria o no tiene suficiente tiempo para participar, pero sí tiene interés en alguna de las sesiones específicas, pueda participar. Estas sesiones, a ver si soy capaz de verlas, va a haber una sesión específica explicando y contextualizando qué es la economía social y solidaria y el emprendimiento en economía social y solidaria. Por otro lado, va a haber otra sesión en la que se va a trabajar mucho el contexto local y se va a hablar del arraigo territorial de los proyectos y se van a buscar las oportunidades locales que hay. Va a haber otra sesión dirigida a entender el modelo de negocio desde la economía social y solidaria y conocer la herramienta del Canvas social que tienen preparadas nuestras compañeras de Economistas Sin Fronteras y cómo un modelo de economía social y solidaria puede también incorporar las ODS. Va a haber también una sesión específica sobre organizaciones habitables o organizaciones bizigarri. Tendremos también una sesión de emprendimiento desde la diversidad. Y por otro lado tendremos otra sesión de sostenibilidad económica y de vías de financiación de economía social y solidaria que darán nuestras compañeras que están aquí, Elena y Mónica. Una sesión específica que nos parece muy importante en la economía solidaria de gestión del conflicto en proyectos colectivos, porque en la economía solidaria se fomenta desarrollar proyectos colectivos, pero eso, aunque puede enriquecer mucho, también suele traer muchos conflictos y muchos problemas. Y, por último, una sesión específica del mercado social y la auditoría social y de formas jurídicas de la economía social y solidaria. Y si tenéis interés por participar, ¿cómo lo hacéis?
hemos preparado una página web que es prestatzen.reaseuskadi.eus. Si tenéis interés por participar en el programa completo, tenéis tiempo hasta el 17 de diciembre. Y si lo que queréis es participar en alguna de las sesiones que os he comentado, a partir del 17 de diciembre abriremos formularios específicos para apuntarse a cada una de las sesiones. Y bueno, estas sesiones se harán desde el 18 de enero hasta el 30 de abril. Y bueno, con esto dicho, ahora pasamos a hablar con mis dos compañeras, Belén y Mónica, y hemos preparado unas preguntas que nos parecen importantes o que nos parece que surgen mucho cuando la gente oye economía solidaria o un programa de emprendimiento en economía solidaria. ¿En qué se diferencia, ¿no?, de un programa normal o cuál es el valor añadido? Entonces, esa va a ser mi primera pregunta. ¿Cuál es el valor de la economía social y solidaria frente a otro tipo de economía, una economía más o capitalista o más hegemónica, ¿no? Sí, bueno, Kaixo, egunon guztioi. Bueno, yo comenzaría comentando en el tema del emprendimiento los 6 puntos de la economía solidaria. La economía solidaria, dentro del emprendimiento, enfocada un poco al tema del emprendimiento, estarían, por ejemplo, pues el principio del trabajo, que es un principio muy importante, ya que en principio es un emprendedor, empieza a emprender, pues porque es una forma de buscarse el trabajo. Entonces, en la economía solidaria se da mucha importancia al aspecto de trabajo como elemento de dignidad. Elemento de dignidad que tiene que tener todos los aspectos. En principio, cumplir con un elemento en el que se mantengan relaciones económicas con la comunidad, en el que se aporte valor, el valor del trabajo, de lo que cada uno sabe hacer y lo que cada uno puede aportar a la comunidad. Este principio del trabajo lo uniría al principio de sin fines lucrativos. Entendiendo sin fines lucrativos como que realizamos el trabajo para recibir un salario justo por el trabajo. A veces se confunde el fines lucrativos con el trabajo voluntario. Un trabajo emprendedor solidario no quiere decir que no se vaya a cobrar un trabajo justo por lo que realizamos. Es más, sería necesario que esto sea reconocido y esto se cumple. Por una parte, dentro de la economía solidaria sí existe un trabajo voluntario que es muy importante, pero en este caso, cuando hablamos de emprendimiento, estamos hablando de un trabajo remunerado, un trabajo en el que las personas cobran lo que se merecen, un salario justo por el trabajo que están realizando. Luego, bueno, es fundamental el principio de sostenibilidad ambiental, que iría también unido con el compromiso con el entorno. Bueno, dentro del compromiso con el entorno, el medio ambiente, hoy en día sobre todo, yo diría que es un aspecto muy importante al tener en cuenta. En el emprendimiento, dentro de la economía solidaria, se le da especial valor a este punto, ya que a veces el tema del medio ambiente puede estar un poco reñido con un tema económico que también puede ser muy importante dentro del emprendimiento. Entonces, no perder de vista esta importancia del medio ambiente es muy importante. Y bueno, terminaría diciendo que dentro de la economía solidaria también se priman los principios de cooperación, de colaboración, frente a la competencia, que puede ser algo que más característico de un emprendimiento de otros sistemas que no estén dentro de la economía solidaria. Y bueno, ya voy a pasar a mi compañero. Bueno, me oís, uno de usted por responder a la misma pregunta que acaba de responder Mónica sobre cuál es el valor o qué aporta la economía
solidaria, poco más que añadir un poco a lo que ha comentado en relación a los principios, ¿no?, que presiden este tipo de economía. Entonces, simplemente decir que es una economía que, desde mi punto de vista, creo que da soluciones más reales y actuales a los problemas que tenemos en estos momentos, problemas que muchos y muchas de nosotras podemos compartir, que pensamos que son producto de este modelo económico del que somos, en el que estamos viviendo. Hemos vivido hasta ahora un modelo económico más neoliberal o capitalista que ha generado una serie de problemas que el mismo modelo no sabe resolver, ¿no? Entonces, aquí es donde vemos la oportunidad de esta economía social y solidaria para poder, digamos, apoyar y poner en marcha. Resumiendo un poco lo que ha comentado Mónica en base a estos principios que presiden la economía solidaria, pues yo diría que el valor de esta economía es que pone el centro en la persona y en la comunidad, ¿no?, que ahí yo creo que es el factor clave en cuanto a lo que referíamos como opción de resolver los problemas que tenemos en estos momentos. Un poco más que aportar al valor de la economía solidaria, que creo que con esto bastante, ¿no?, si lo conseguimos. Es que ricasco, Mónica y Belén. Sí, como bien decís, ¿no?, la economía social y solidaria no solo critica el sistema actual, sino que además ofrece una alternativa que es más sostenible y más habitable, que pone en el centro a la vida y a las personas y al entorno. La segunda pregunta que yo creo que se suelen hacer las personas que se están planteando participar en un programa como este es no solamente cuál es el valor de la economía social y solidaria, sino por qué yo tengo que emprender en economía solidaria, ¿no? ¿Por qué mi proyecto tiene que ser de economía social y solidaria? ¿Y qué supone eso? Bueno, esta vez creo que me toca a mí empezar a responder. Y aquí, igual, para dar respuesta a por qué, ¿no?, emprender en economía social solidaria, igual empezar por contextualizar, ¿no?, como, por lo menos desde mi punto de vista personal, sí que creo que en estos momentos el emprendimiento es la base del futuro laboral, ¿no? Creo que vamos se habla de la vida de los 100 años, en la que estaremos trabajando muchos años y tendremos que intercalar periodos de trabajo por cuenta ajena, por cuenta propia. Por lo tanto, plantearnos un emprendimiento creo que no es nada en estos momentos descabellado, vamos a decirlo. Por otra parte, y por lo que acabamos de mencionar, que ese emprendimiento sea en clave de economía social y solidaria, pues también es otro planteamiento que debiéramos hacernos. Antes comentaba Irati, ¿no?, y estoy de acuerdo con ella por el perfil y por las personas que llegan, en este caso a nosotros, para que les acompañemos en los procesos de emprendimiento, que muchas de ellas están haciendo economía solidaria y no lo saben, ¿no? Entonces, a mí me parece importante también empezar a visibilizar qué supone hacer economía social y solidaria, ¿no?, para que tomen conciencia de ello, ¿no? Dicho esto, después, yendo más allá de estas cuestiones que podemos decir más ideológicas, ¿no?, que podemos compartir, hay unas cuestiones que suelo decir yo más crematísticas, ¿no?, que hacen que emprender en clave de economía social y solidaria pues sean muy interesantes. Hablo de cuestiones que tienen que ver con el sistema de la seguridad social. Antes comentaba Irati, y creo que caen también en el tema de las personas migrantes, las dificultades que tienen para, digamos, insertarse por cuenta propia por cuestiones administrativas y burocráticas, con permisos de trabajo, etcétera, etcétera. Bueno, pues la economía social facilita un poco este proceso en cuestiones como que, por ejemplo, a través de la economía social podemos elegir si queremos estar en el régimen general de la seguridad social o como autónomos. Eso a veces hace que en algunas situaciones pueda ser interesante plantearse esta opción de emprender. Otra de las características en clave de ventaja de la economía social es que fiscalmente están protegidas y entonces, pues bueno, digamos a nivel impositivo, pues tienen ciertas ventajas. Y finalmente, también, aunque no siempre, pues me gusta decir que no debe ser un factor determinante, pero bueno, que todo ayuda, ¿no?, pues el tema de las ayudas y subvenciones, ¿no? La economía social y solidaria tiene ayudas y subvenciones específicas, totalmente además compatibles
con todas las ayudas que hay en el entorno del emprendimiento, pues que bueno, que favorecen también la ayuda para la puesta en marcha de este tipo de emprendimiento. Y en definitiva esto es un poco lo que se me ocurre como digamos, factores que pueden favorecer el planteamiento del emprendimiento en clave de economía social y solidaria. No sé, Mónica, ahora qué puedes decir. Es que ricasco, Belén. Muy bien, pues sí, a ver, yo añadiría un poco a lo que ya has comentado, que yo creo que un poco lo más importante de qué ventajas puede haber en emprender dentro de la economía solidaria, ya lo he señalado. Sí que señalaría que dentro del emprendimiento, el emprendimiento que yo hasta este momento he conocido, diría que hay dos tipos de emprendimiento. Uno sería el capitalista puro y duro, el que, bueno, vamos a decir que el de los grandes inversores, grandes cantidades de dinero, en el que, bueno, ahí el dinero es lo más importante, y luego está el emprendimiento. El emprendimiento un poco que a veces lo llaman por necesidad o por voluntad, o porque, bueno, pues que llega un momento en la vida en la que realmente el mercado laboral no te ofrece un puesto de trabajo en el que tú crees que realmente vas a realizar todo lo que a ti te parece que puedes aportar y bueno, que se pasan muchas horas trabajando y decides apostar por un modelo en el que vas a ser tú misma la artífice de tu puesto de trabajo, la que vas a crear el puesto de trabajo y vas a decidir qué va a ser lo que vas a aportar a la comunidad. Este emprendimiento, aunque como dice Belén, muchas veces la gente no lo llame economía solidaria, la mayoría de las veces, por lo menos casi todo lo que yo he conocido, entraría muy de lleno dentro de esta economía solidaria, ya que los principios que tienen las personas es, como ya hemos dicho, el hacer un trabajo, aportar a la comunidad lo que mejor sabemos hacer, el realizarnos personalmente haciendo nuestro trabajo, y por otra parte el cobrar un sueldo digno por nuestro trabajo, cosa que en el emprendimiento muchas veces, por desgracia, cuesta mucho llegar a alcanzarlo. Así que muchas veces lo que se suele observar, sobre todo al principio, es que los salarios se quedan bastante cortos. Entonces, lo que ha comentado Belén de las ayudas que da la Administración, el reconocimiento que se hace a este esfuerzo emprendedor que realizan las personas dando ventajas económicas, pues la verdad es que yo con los emprendedores con los que suelo trabajar les animo a que realmente los aprovechen y los tomen, porque como estoy comentando, les cuesta mucho el llegar a tener sueldos dignos por el trabajo que tienen. Entonces, al final, económicamente tienes que, en un momento dado, ver qué oportunidades puede haber en el mercado y si las administraciones están reconociendo este trabajo que tú estás haciendo, pues aprovecharlo creo que es una buena oportunidad. Y bueno, te paso. Es que ricasco a las dos, estoy totalmente de acuerdo, ¿no? Otra idea que salía cuando estábamos preparando estas preguntas era la idea de la resiliencia y que en general el fracaso es menor en este tipo de proyectos. ¿Y por qué suele ser eso? Porque por un lado son proyectos más críticos, proyectos que buscan más arraigarse al territorio y responder a una necesidad actual y no tienen igual una ambición tan grande como no puede ser el emprendimiento más, digamos, el que más se vende en el capitalismo, un emprendimiento muy de escalar mucho, de crecer mucho el primer año, que algunos salen y salen muy bien, pero normalmente ese tipo de emprendimiento sale uno de cada, no sé, cada 1000 o lo que sea. En cambio, el emprendimiento solidario busca más resolver necesidades que tenemos cerca y, por lo tanto, darle respuesta a cosas que realmente tienen una demanda, que realmente tienen una posibilidad y lo que hay que poner es medios y personas ejecutando, ¿no? Ejecutándolo. Por eso suele pasar que bueno, suelen tener menos fracaso. Y también me recuerda mucho a un concepto que nos presentaron desde Impact Hub en la primera sesión de Sarekin de este curso, que era el de emprendedoras vitales.
y es que en el emprendimiento social solidario se suele trabajar, por no decir todas, pero casi todas son emprendedoras vitales, son emprendedoras que están más en terreno, que están más buscando resolver problemas del día a día. Y bueno, con esto ya pasaríamos a la última pregunta, vamos muy bien de tiempo, así que explayaros tranquilamente, que es, una vez resuelto qué es la economía solidaria y qué puede aportarnos, ¿cómo podemos emprender en economía solidaria? La tercera pregunta sería, ¿quién emprende en economía solidaria? ¿Qué tipos de perfiles emprenden en economía solidaria? ¿Qué tipos de proyectos pueden hacer economía solidaria? Bueno, pues contestando un poco a esta pregunta, yo diría que dentro de la economía solidaria cabe todo. Cabe todo porque cualquier trabajo que quiera realizar siempre lo puede realizar en clave de economía solidaria, exceptuando un poco lo que decía que esos proyectos super macro que van muy enfocados al capital, que sí que hay el tema de introducir criterios de economía solidaria resultan muy complicados. En el resto de los sectores de la economía, lo que es las actividades, cualquier actividad puede entrar dentro de la economía solidaria. De hecho, dentro de REAS, que es, como hemos comentado al principio, participan empresas que están dentro de esta línea de la economía solidaria, pues hay diversidad de empresas. Hay empresas desde que se encargan a temas de informática, a temas de gestoría, a temas de imagen, a temas de redes sociales, un poco todos los aspectos que nos podamos imaginar. Hace poco hemos hecho también un estudio sobre, qué faltaría a todo el tema de la economía solidaria y se ha visto que puede estar todo. Hay también hasta compañías eléctricas dentro de la economía solidaria que apuestan por aspectos en los que el medio ambiente es un tema importante, en los que la colaboración es un tema importante, tienen modelos cooperativos, ese modelo que en Euskadi está tan implantado. Yo creo que aquí sí que es verdad que los sistemas de colaboración funcionan muy bien. Ya de siempre venimos con experiencias que van en esa línea de la colaboración. Por eso creo que el sistema cooperativo tiene tanta implantación. Entonces, entrarían como actividades, como digo, todas las actividades. Y luego, como personas que puedan hacer este tipo de emprendimiento, que comentaba antes Belén también y que yo he podido conocer durante todos estos años que he trabajado con emprendedores, pues está mucho en la figura de la emprendedora vital, personas que ya tienen una experiencia laboral, que ya han trabajado muchos años, se han formado, tienen una experiencia y deciden que van a ser ellas las artífices de su propio trabajo y van a decidir a qué van a dedicar sus esfuerzos. También yo creo que es muy importante, y el otro día Belén comentaba la importancia de la intergeneracionalidad. Yo creo que que la gente joven también apueste por este tipo de iniciativas, pues es muy interesante. No hay que olvidar que el emprendimiento es duro, no es lo mismo que te den un trabajo, que te digan lo que tienen que hacer y que te den un sueldo al fin de mes, que te tengas que buscar las castañas, que tengas que ver de dónde sacas el dinero, que tengas que ver si ese mes cobras, si ese mes no cobras y cómo lo vas a hacer. Vamos a decir que al trabajo se añaden varias dificultades que hay que ser consciente de ellos también cuando te pones en marcha, ya que vas a tener que superar muchas dificultades. Todos los puntos que hemos visto de la economía solidaria pueden ayudar, pueden acompañar y en un momento dado pertenecer a grupos que trabajan en todas estas cosas pues pueden ser apoyos importantes. Por eso creo que a la hora de emprender, el plantearse si el proyecto puede entrar dentro de la economía solidaria, pues puede ser un planteamiento que puede ayudar a que el proyecto realmente tenga éxito. Entonces,
a no ser que sea un proyecto que claramente está muy alejado de todos estos principios que hemos comentado, que por la experiencia que yo tengo suelen ser en temas de emprendimiento más bien excepcionales, pues el ver qué apoyos y qué ventajas podemos conseguir enfocándonos y orientándonos nuestra actividad más incluso a todos estos aspectos, pues puede ser algo interesante y que yo animaría a la gente que vaya a emprender pues que le dé una vuelta, que probablemente ya están realizando todos estos, ya los tienen incorporados todos estos aspectos. Es simplemente a veces el darles nombre, a veces ponerlos sobre el papel y el reconocerlos. Reconocimiento también tiene un punto muy importante, porque muchas veces hacemos las cosas, lo que pasa es que no les ponemos nombre y parece que no están reconocidas. Y ese es un aspecto que en la economía solidaria se ha visto como muy importante, el reconocimiento de los trabajos, de lo que hacemos bien, del valor, de los valores. A veces cuesta reconocer el valor y la importancia de nuestro trabajo. Y en este sentido, creo que el trabajo que se está haciendo dentro de la economía solidaria es muy importante. Así que bueno, eso sería un poco lo que diría dentro de las actividades que se hacen dentro de la economía solidaria. Apaga, por favor, el micro. Es que ricas. Bueno, pues por poder o intentar aportar algo a la pregunta que hacía Blanca, ¿no? De qué perfil, ¿no? de personas podrían pensar en emprender en economía social y solidaria. Me gustaría empezar por desmontar el mito, ¿no? De que parece que esto de la economía solidaria es algo que tiene que ver con actividades sociales, de voluntariado, esto es algo de Cáritas y un poco, pues eso, del ámbito muy asistencial o de la beneficencia, ¿no? Bueno, aunque también forma parte de la economía solidaria, creo que aquí de lo que estamos hablando, a lo que nos queremos referir, es a otro tipo de proyectos de economía solidaria que tienen que ver con personas que podríamos pensar que personas que quieren generar un impacto social, ¿no? Yo creo también tomar conciencia, ¿no? del impacto social que puede o nos gustaría que tuviera nuestro proyecto también es algo que se debiera contemplar o dedicarle un tiempo a reflexionar, ¿no? Sobre todo, insisto, en estos momentos en los que estamos viviendo, ¿no? Dicho esto, pues también un poco confirmar lo que ha comentado Mónica hasta ahora, sobre todo en cuanto a sectores de actividad. Yo aquí suelo decir cuando vienen a decirme, puede ser una cooperativa, esto con esta actividad a veces no dicen, pero es que es una tienda, esto puede ser una cooperativa. Digo, a ver, cualquier sector de actividad que no sea contrario a la ley, en este caso podría ser un proyecto de economía social y solidaria, ¿de acuerdo? Entonces esto quedó muy claro, insisto. Yo creo que aquí lo fundamental es conocer, cuando hablamos de economía solidaria, ¿de qué estamos hablando? Para esto podría decir lo que ha traído Internet ahora, esta información la tenemos disponible en muchos sitios y voy a aprovechar incluso para que tenga interés, pues que se plantee la posibilidad de apuntarse a prestarse a este programa que precisamente es uno de los objetivos, ¿no? que tiene, ¿no? de difundir y visibilizar, porque efectivamente lo que no se conoce parece que no existe, ¿no? Y entonces en este sentido pues yo creo que efectivamente pues habría que hacer un esfuerzo por dar a conocer qué supone este tipo de economía y que realmente es una economía que puede ser, puesta en marcha por muchas personas que posiblemente si no la conocieran no lo estuvieran pensando. Sí que como os decía, perfil de personas y si hablamos ya en clave de género, edad,
origen, pues yo creo que aquí tiene cabida para todo tipo de personas, y hacer especial también hincapié en lo que ha mencionado Mónica, que yo también comentaba el otro día. Me parece cada vez más importante el valorar y el ver posibilidades de crear proyectos colectivos e intergeneracionales. Colectivos porque estar uno solo en un proyecto es duro y complicado, ¿no? Se suele decir que uno solo puede ir más rápido, pero acompañado llegará más lejos, ¿no? Nosotros estamos un poco ahí en esa clave. Y la intergeneracionalidad nos parece también importante en cuanto que, digamos, las diferentes edades y los diferentes momentos vitales en los que están las personas hacen que cada momento tengan unas fortalezas, en otros casos debilidades, que si se ponen en común las de unos y otros, pues al final todo suma. El otro día, precisamente en la jornada de inauguración de la Semana Sarekin, se hablaba del estudio que se ha hecho sobre el emprendimiento senior. Creo que es importante empezar también a visibilizar y ver las posibilidades que hay de emprender desde las personas senior, que aportan esa experiencia, conocimiento y red social, y a veces hasta capacidad de financiación mucho mayor que las personas jóvenes, pero eso yo también creo que debiera llevar a pensar que junto con los seniors también podrían emprender los jóvenes, que también tienen otras habilidades o competencias que están mucho más, digamos, familiarizados con las nuevas tecnologías. Es decir, yo creo que ahí es un aspecto, ¿no?, que debiéramos en cualquier caso contemplar y favorecer y promover para al final la creación de proyectos, bueno, pues vamos a decir, sostenibles y sobre todo en clave de economía social y solidaria. Decía antes que sectores de actividad cualquiera que no sea contrario a la ley, pero además también por reforzar eso que comentaba de cuando hablamos de economía solidaria estamos hablando de proyectos totalmente, digamos, de última generación, por decirlo, tecnológicos, es decir, que nadie piense efectivamente que estamos hablando de sectores, aunque también de cuidado, asistenciales, no, estamos hablando, ayer estábamos con unas promotoras que estamos hablando de cooperativas de plataforma, es decir, o sea, por ejemplo, por poner un ejemplo, es decir, que estamos, digamos, a la economía solidaria está abierto a cualquier proyecto de cualquier sector, de lo más, digamos, puntero en el ámbito tecnológico, que parece que es lo que más nos llama la atención, ¿no? Y dicho esto, poco más que decir que, como decía antes, ¿no?, que la importancia de informarse para poder conocer qué supone la economía solidaria y también de aprovecharse de los recursos, ¿no?, que existen en nuestro entorno de emprendimiento para poder emprender en esta clave. No estoy aquí para hacer, bueno, creo que no era el objetivo, no hacer publicidad del programa Prestachen, pero ya que estamos, es decir, animar a la gente a que, bueno, pues a que de alguna manera se apunte y aprovecharse, como decía, de los recursos que existen. Por ejemplo, en el Econopolo, como un lugar de promoción de la economía solidaria, creemos, o así nos gustaría pensar, ¿no?, que disponemos de un ecosistema de apoyo con todos los recursos necesarios para poder poner en marcha cualquier proyecto. Desde formación, digamos, y conocimiento que podamos aportar desde las relaciones que tenemos las entidades que estamos aquí, con centros formativos que puedan aportar, desde todo el conocimiento del sector del mercado de las empresas que forman parte del mercado social, que forman parte de REAS, desde la financiación, que ya antes lo ha comentado Iratis, o finanzas éticas que tenemos aquí, y bueno, y desde la propia Administración como proyecto que es en colaboración en este caso con el Ayuntamiento de Bilbao y de todas las ayudas que hay, como os comentaba antes, desde la Dirección de Economía Social del Gobierno Vasco y la propia Diputación en cuanto estamos hablando de ayudas para proyectos de innovación social que claramente tienen que ver con la economía solidaria. Y bueno, pues yo ya un poco más puedo aportar, Mónica, que igual me he extralimitado un poco en lo que tenía que decir, pero... No, yo creo que vamos bien. De hecho, nos quedan 5 minutillos. Un poco por recoger parte de vuestras ideas e intentar, ¿no?, terminar de resumir, aunque yo creo que a mí al menos me habéis convencido en por qué emprender. Diría que las emprendedoras de economía social y solidaria, más que, digamos, en la parte crítica, más que el que puedes emprender en lo que quieras, ¿vale?, en el sector que quieras, puede ser
una persona migrante, puede ser una persona joven, puede ser una persona mayor, da igual, o sea, la economía solidaria no es exclusiva, sino que de hecho lo que fomenta es ser una economía inclusiva. Para mí la palabra clave es más que el qué, la economía solidaria pone el enfoque en el cómo. O sea, lo importante no es si voy a emprender en un proyecto de energía o un proyecto de finanzas, es cómo voy a emprenderlo, qué tipo de valores va a tener mi proyecto y cómo van a ser transversales a lo que yo haga. Es decir, por ejemplo, cuando hablábamos, ¿no? Hay proyectos consolidados, de hecho, de energía, como es Goyener. ¿Qué diferencia Goyener de cualquier otra eléctrica? El cómo hacen su trabajo. Para empezar, son una cooperativa, son mucho más democráticas, son 100% energía renovable, cuando hablamos, por ejemplo, del principio del trabajo, el principio del trabajo tiene en cuenta no solamente el trabajo productivo, sino también el reproductivo. Toda la parte, ostras, ahora se me ha ido la palabra, ¿cómo se llama? Cuando la familia, el trabajo, conciliaciones, qué ricas, como me salían otras cosas. Tienen muchísimas más medidas de conciliación normalmente las empresas de economía solidaria. Entonces, eso es lo que diferencia a un proyecto de economía solidaria, no que sea un proyecto, lo estoy inventando, de videojuegos o que sea un proyecto de fintech. Un proyecto de fintech puede ser de economía solidaria. Lo importante es el cómo lo hace, para qué lo hace, cómo aprovecha los recursos del entorno y poniendo otra vez como ejemplo a Goyener que la ambición que tienen no es una ambición de crecimiento ilimitado. O sea, lo que buscan es resolver una necesidad que hay en el entorno. Y si en otro entorno hay esa misma necesidad, la idea no es que Goyener se expanda, sino que apoye y ayude a gente que está en ese nuevo entorno. Vamos a decir, por ejemplo, que en Galicia quieren montar una cooperativa de energía, pues Goyener lo que va a hacer es ayudarles, pero no va a sacar una filial de allí, porque lo que se busca desde la economía social y solidaria es fomentar que se trabaje en entornos próximos y se trabaje para el entorno próximo. Y yo creo que con esas ideas, ¿no?, más o menos podemos cerrar el debate. Nos quedan literal 3 minutos, así que en 1 minuto, si podéis hacer así una última idea que queráis transmitir a las personas para animarse a participar en Prestatzen o que quieran emprender en economía social y solidaria. Bueno, yo creo que Blanca, para animarse a participar en Prestatzen, ya ha hecho bastante labor comercial hasta ahora, pero precisamente, simplemente para terminar, un poco con lo que comentabas, Blanca, efectivamente, además del qué, importante el cómo, ¿no? Es decir, el traje jurídico también que le demos a todo esto es importante y, por decir algo así muy común, que es con lo que puedo terminar, además de serlo, hay que parecerlo, ¿no? Entonces, yo creo que es importante también, digamos, venderlo así, sin más. Bueno, yo a todos los que os animéis y las que os animéis a emprender, mucho ánimo. Es un camino duro, yo diría que muy bonito también, y bueno, que la economía solidaria está para apoyar por definición a las personas que más lo necesiten, y la verdad, los emprendedores cuando comienzan necesitan ayuda. Los comienzos sobre todo suelen ser complicados. Y yo sí que animaría a la gente que se lo está pensando, porque creo que merece la pena, que es una experiencia muy buena el emprender, y acercarse a la economía solidaria te puede apoyar, te puede ayudar, y bueno, en momentos en los que te van a venir muy bien. Eskerrik asko. Eskerrik asko zuei. Muchas gracias a las tres, a Blanca, a Mónica y a Belén.
Y un merecido aplauso que suena ahí, claro que sí. Yo quería, por cerrar, hacer una última pregunta, nada, muy rápida, y es que las empresas convencionales, digamos, ¿no?, las que todos conocemos en nuestro día a día, las que vemos en la tele, etcétera, se han acercado mucho en los últimos años a los principios de la economía solidaria, ¿no?, a todo esto de la sostenibilidad, de la equidad, del medio ambiente, de la paridad, etcétera, ¿no? Y yo quería preguntaros por vuestra opinión al respecto, sobre si pensáis que esta apuesta es real o si es algo meramente estético. Cualquiera de vosotras. Yo te diría que ambas respuestas son verdad. Hay parte de apariencia, sin duda, pero sí que desde la economía social y solidaria creemos que las cosas se hacen pasito a pasito. Entonces, no podemos aspirar a que se hunda el mundo, ¿no?, y empiece uno nuevo ideal. Entonces, bueno, sí que es verdad y muchas veces criticamos y hacemos campañas de cuidado con el greenwashing, cuidado con el pinkwashing, el purple washing, yo creo que hay washing de todos los colores, ¿no? Pero bueno, que poco a poco las empresas estén dando estos pasos también es porque cada vez la ciudadanía demanda más que eso suceda. Entonces, tiene, digamos, sus riesgos, pero también tiene su oportunidad. Y un poquito por terminar de responderte a esto, también diría que eso se ve con el apoyo de los ayuntamientos y en general de las instituciones públicas, ¿no? Como bien decía antes mis compañeras Belén y Mónica, hay varias ayudas para promover este tipo de modelos y es precisamente porque se ve que son necesarios. Entonces, bueno, algunos más rápido, algunos más lento, pero ir dando pasos siempre es positivo. Perfecto. No sé si queréis complementarlo. Nada, pues bueno, terminamos aquí vuestra intervención, que ha sido de verdad muy interesante. Desde REAS Euskadi, muchísimas gracias. Eskerrik asko a Blanca Boix, a Mónica Gárate y a Belén Varela. Nosotros, por nuestra parte, desde DEMA, desde Baracaldo, continuamos con un tema apasionante y frente al que, bueno, la gente suele poner cara de extrañeza porque todavía no se conoce demasiado a nivel, digamos, general, ¿no? Blockchain, en un ratito, a partir de las 11 de la mañana, en apenas 13 minutos, volvemos aquí desde DEMA. Muchas gracias. Eskerrik asko.